Buenos días a todos, hermanos. La nación de Israel recibe cada año aproximadamente 5 millones de turistas. No es de los países que más turismo tiene. España, por ejemplo, el turismo es mucho mayor. Pues somos el segundo o tercer país del mundo con mayor turismo, dependiendo de las cifras, dependiendo de dónde se tomen los datos, de la época. Pero volviendo a Israel, y teniendo en cuenta su extensión, que es un país pequeñito, el turismo es mucho. Os podéis imaginar el motivo de que tanta gente vaya a visitar aquel lugar, los lugares sagrados. Poder estar en Belén, donde nació Jesús, en Nazaret, donde creció en su infancia, Capernaum, donde vivió mucho tiempo durante su ministerio, y cómo no, Jerusalén, donde murió en la cruz. De hecho, si hay que elegir un lugar sagrado por encima de otro, si dieran a elegir a la gente, cuenta solo con una tarde para estar en Israel, ¿dónde estaría? ¿Qué elegiría? Elige solo un sitio. La gran mayoría elegiría un lugar sagrado por encima de otro. La gran mayoría elegiría el sepulcro donde Jesús supuestamente fue sepultado, allá en el mismo monte de la Calavera, monte Gólgota. De hecho, dice Juan 19:38 que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El lugar actualmente impacta, pero no impacta porque se parezca a cómo fue hace 2000 años, sino todo lo contrario. Es un lugar lleno de iglesias, lleno de templos, lleno de casas, y sobre todo destaca una gran basílica enorme que hay allí construida, y pertenece a 6 confesiones diferentes, 6 confesiones religiosas diferentes, 3 mayoritarias y 3 minoritarias, y cada una es propietaria de un espacio de allí. Destacan los griegos ortodoxos, los católicos, franciscanos y los musulmanes, y luego hay 3 más que no recuerdo. Dentro de aquella basílica hay un lugar cerrado, un lugar pequeño, en el cual hay que entrar agachado, un lugar en que te falta el aire, muy oscuro, hay varios guardias de allí, y se supone que allí es el sepulcro donde Jesús fue sepultado. Solamente puedes estar allí unos segundos porque, claro, tienes que salir para que entren otros. Y según qué época del día, según qué hora, la cola puede ser 2 horas de cola o más tiempo. Cuando la iglesia esa cierra por la tarde, se cierra por dentro y se echa la llave por fuera para que la coja otra persona de otra confesión y se la lleve a su casa. Por la mañana hacen igual, el de esa confesión entra, echa la llave por fuera y el resto la coge y abre. Todo eso con mucho celo para que nadie se exceda en su lugar establecido, y de hecho más de una vez ha habido peleas allí en mitad de toda la gente por un guardia de una confesión con otro guardia de otra porque han ocupado un lugar que no le corresponde. A nosotros, personalmente, los 4 que estuvimos allí, nosotros no nos impactó tanto el sepulcro en sí, porque es más que seguro que no es el original, pues Jerusalén fue arrasada y destruida muchísimas ocasiones, y es casi imposible que sea el de aquella época. Lógicamente sí te puede impactar un poco más que el lugar, si es aquel, el lugar de la Calavera, el monte Gólgota, pero al estar totalmente edificado, pues te da menos impresión. E ir caminando desde el centro de Jerusalén por la llamada Vía Dolorosa, ir ascendiendo hacia el lugar de la Calavera, pues sí puede ser un poco más interesante.
De hecho, si me preguntan a mí, si a mí me dan a elegir de nuevo dónde pasar una sola tarde en Israel, un solo lugar donde visitar, un solo rato en el que estar durante unas horas, no elegiría Jerusalén, no elegiría Belén, no elegiría Nazaret. Yo lo tengo muy claro y, como lo dije la semana pasada, lo que más me impactó y lo que yo elegiría de nuevo, si tengo que elegir una sola tarde, es el mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades, mar de Genesaret o mar de Kineret, por la forma que tiene de arpa. Un lago, como dijimos, que tiene 21 kilómetros de largo por 12 de ancho. Un lago que recibe muchísima agua cada año del río Jordán y que tiene muchísimos peces. De hecho, desde la orilla se veía cómo saltaban los peces por encima del agua, daban unos saltos impresionantes. Me impactó mucho estar en la orilla, poder meter los pies en el agua y mirar a un lado y a otro y decir: aquí sí estuvo Jesús. Esto sí, más o menos, es como estuvo hace 2000 años. Aquí sí cogió la barca, en Capernaum, y aquí se fue a la otra orilla para buscar un poco de descanso, como vimos la semana pasada, en la alimentación de los 5000, un poco de tranquilidad y de intimidad con los discípulos. Desde allí ves que fue con la barca hasta la otra orilla, que se traen 6 kilómetros del punto más cercano, y ves cómo la gente tuvo que ir bordeando todo el camino y hacer 12 kilómetros andando, y llegaron antes que él, porque no haría mucho viento ese día. Aquellos discípulos que venían cansados, venían nerviosos, venían con mucha motivación, porque Jesús los envió de 2 en 2, hicieron grandes milagros, necesitaban contar a Jesús todo lo que habían visto, todo lo que había acontecido, y necesitaban un momento de tranquilidad. Iban a buscarlo a aquel lugar, y todo lo contrario, la gente los sigue, llega antes que ellos. Y ya vimos que Jesús, cuando llega allí, ve a la multitud, tiene compasión de la multitud y enseña muchas cosas a la multitud. Y cuando por fin parecía que ya era tarde, ya le dice: bueno, ya es tarde, despídelos que se vayan a su casa. Es cuando Jesús les dice: vamos a darles de comer. Y tienen los discípulos que repartir toda aquella comida, y bueno, ya se han saciado, ya se han inflado, ya se irán, ¿no? Pues no, ahora toca recoger la comida y llenar aquellas 12 cestas que dijimos. Dadles vosotros de comer, les dice Jesús. Y ellos dicen: sí, claro, ¿de dónde vamos a sacar dinero para alimentar? Eran 5000 hombres, sin contar mujeres y niños, total 20.000 personas. Y dice: ¿dónde vamos a sacar nosotros 200 denarios? El equivalente hoy día perfectamente pueden ser 15.000 euros. ¿Dónde vamos a sacar nosotros 15.000 euros para alimentar a 20.000 personas? Y Jesús, de manera milagrosa, multiplica 2 peces y 5 panes y dice a los discípulos que repartan la comida. Por cierto, a modo de curiosidad, esta alimentación de los 5000 es el único milagro que aparece reflejado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios sinópticos, y también aparece el milagro en el evangelio de Juan, el único milagro que aparece en los 4 evangelios, y Juan Pablo seguro que nos lo explicará en breve cuando llegue el capítulo de Lucas. Bueno, ya por fin despedida a la gente, ya por fin recogido todo, ya por fin aquel momento de intimidad y reflexión con Jesús, ya le podemos contar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos experimentado, y podemos recibir más instrucciones y más enseñanza del Maestro. Y este tiempo de intimidad, este tiempo de reflexión con los discípulos, fue más largo de lo que podemos pensar. Podemos pensar que fue esa noche, podemos pensar que fue un día o 2, y fue algo bastante más largo. El caso es que meses después, quizás 6 o 7 meses después de estar apartado en la zona de los gentiles, de dar bastantes rodeos, de estar enseñando a los discípulos, de ir a la zona de Tiro y de Sidón, más apartada, vuelve a suceder algo parecido, también a las orillas del mar de Galilea, y es la alimentación de los 4000, que muchos dicen que es la misma, pero explicada de forma diferente, y no, son 2 acontecimientos totalmente independientes. 6 o 7 meses en los cuales Jesús está a solas con sus discípulos,
de los cuales apenas tenemos constancia de lo que pasó. Sin duda debieron de ser los 6-7 meses más importantes en la vida de ellos, porque Jesús les estaba enseñando, les estaba preparando, les estaba diciendo cómo tenían que actuar, cómo tenían que comportarse, porque ya el fin, la visita a Jerusalén estaba próxima. La alimentación de los 5.000 también fue cerca del mar de Galilea, y la alimentación de los 4.000 también, pero esta vez es más al norte. Esta vez es en la zona de los gentiles. La alimentación a los 5.000 fue sobre todo a judíos, y en este caso la alimentación de los 4.000 que vamos a ver hoy y que no aparece en el Evangelio de Lucas ni en el Evangelio de Juan, fue en la zona de los gentiles. Así que os invito a que vamos a leerlo en los dos Evangelios. Vamos a leer primero Marcos 8, del 1 al 13, que son pasajes muy parecidos, pero bueno, tienen alguna diferencia, y bueno, vamos a leer los dos. Marcos 8, versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y esto de Dalmanuta es un sitio que no se sabe dónde está en la actualidad. Se cree que es una pequeña aldea que estuvo entre Capernaum y Magdala, ya sabéis la ciudad donde era María Magdalena, y entre esas dos ciudades posiblemente hubiera una pequeña aldea, un pequeño puerto que ya en la actualidad no existe y que está muy posiblemente bajo el agua del mar. Leemos también Mateo capítulo 15 y versículo 32 al 39. Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido como 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. En un sitio dice Magdala, en otro Dalmanuta. Son lugares que están cerca de Capernaum. Bueno, vimos el domingo pasado un poco así por encima que la alimentación de los 5.000, sin contar mujeres y niños, fue en la región de Galilea, cerca de Capernaum. Tuvo que ser en la época de primavera, porque el Señor Jesús les dice que se recostaron en la hierba verde. Y en aquella zona árida, desértica, hierba verde hay en primavera. Luego ya no. Y en aquella zona la gran mayoría de personas que fueron allí eran judíos. Lo que hemos leído ahora en los evangelios de Marcos 8 y en Mateo 15 es
otro suceso totalmente diferente. No es el mismo, es otro, que ocurrió meses después, aproximadamente 6-7 meses después. 6-7 meses después de darle Jesús instrucciones personales a sus discípulos, de estar con ellos por la zona de los gentiles. Y en vez de ser 5.000 personas, en vez de ser, 5.000 hombres, son 4.000 hombres. En vez de ser 20.000 personas, son aproximadamente 15 o 16.000 personas. Aquí no es en la región de Galilea, sino que es en la región de Decápolis. No era primavera, sino más bien verano, y había mucha menos vegetación. ¿Qué significa Decápolis? 10 ciudades. 10 ciudades. Era una confederación griega de 10 ciudades. Si vemos o si leemos Marcos 7:31, dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y vamos a ver hoy, en unos minutos, vamos a ver 3 puntos en este pasaje y después sacaremos unas conclusiones que espero que sean prácticas para nuestra vida. 3 puntos en los cuales el primero va a ser ver un poco la multitud, la actitud de la gente. En segundo lugar, la actitud de Jesús. Y en tercer lugar, la actitud de los discípulos. Multitud, Jesús, discípulos. Y después unas conclusiones al final. En primer lugar, hemos dicho de la multitud que la gran mayoría eran gentiles. Y estas personas llevaban 3 días con Jesús. Destaca que llevan 3 días siguiendo a Jesús. Y es curioso que los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, estén con Jesús 3 días, y los que estaban en Galilea, judíos, normalmente iban en el día y volvían. Se iban a su casa al llegar la noche. Pero aquí, cuando llegaba la hora de irse a su casa, no se iban, se quedaban. Y dormían allí, por el suelo, en el monte dormían, al igual que Jesús y los discípulos. A la mañana siguiente, allí seguían las 15.000 personas, 16.000 personas. Pasaban el día entero con Jesús, llegaba la noche y de nuevo no se iban, se quedaban así. Y estuvieron 3 días con el Maestro. No se quisieron ir, no se quisieron perder nada milagroso de Jesús. Debieron ser 3 días maravillosos ahí. Debieron ser 3 días fascinantes, 3 días completos, oyendo sus enseñanzas, viendo cómo ayudaba a todos. Si vamos a los versículos anteriores de Mateo que hemos leído en el capítulo 15, mirad en el versículo 29, Mateo 15, 29, dice que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. Los pusieron a los pies de Jesús. Hay una canción que vamos a aprender, creo yo, de aquí a unas semanas, cuando el grupo de alabanza la prepare, que dice que no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Glorificaban al Dios de Israel, nos muestra que la gran mayoría eran gentiles, como hemos dicho. Hermanos, y no solo gentiles, es que la gran mayoría serían paganos, serían gente que adoraban a otros dioses, que tendrían otros dioses a los que adorar, otros cultos. Sin embargo, Jesús los sanó a todos, como veremos ahora después. Esta gente venía y le ponía a los pies de Jesús los enfermos para que los sanara. Gente gentil, gente pagana, gente que tenía sus propios dioses, pero que tras ver aquellos milagros glorificaba al Dios de Israel. En segundo lugar, vemos la actitud de Jesús. Una actitud
de compasión con todo. Una actitud de compasión que no tiene excepción ni tiene acepción de personas. Ya la tuvo meses atrás con los 5.000, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Dice, tengo compasión de la gente porque son como ovejas que no tienen pastor. Y ahora con los gentiles, con personas que no son de la nación de Israel, personas que no son de la nación elegida, que no son del pueblo elegido, también tienen compasión de ellos, porque llevaban 3 días con él y ya se les había acabado la comida. Y claro, si los mando de vuelta a su casa, es más que probable que desmayen por el camino. Mateo y Marcos dicen exactamente lo mismo, las mismas palabras. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús no discrimina a nadie para prestar su ayuda. No pregunta quiénes son judíos y quiénes son gentiles. No dice judíos aquí, gentiles allá. No pregunta nacionalidad, raza, no pregunta si alguien es samaritano. No pregunta si hay algún judío, si hay algún griego, si hay sirio, ni pregunta si alguien adora a otros dioses o no. El que adora a otros dioses que se ponga aquí, ese no come. Jesús ayuda a todos. Y allí estuvo 3 días, junto al mar de Galilea, subido al monte, sentado, ayudando y sanando a todos a los que le ponían a los pies. Y encima, posiblemente en verano, con mucho calor. Nosotros hemos ido en septiembre y hacía calor. Imaginaros julio y agosto, tiene que ser bastante peor. Sanando las dolencias de muchas personas, hablándoles, como no, del reino también. Y al final, muchos glorificaban al Dios de Israel. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hermano, la compasión y el amor de Dios es para todos. El alcance de la salvación es para todos los pueblos, todas las naciones, todas las razas. La salvación es ofrecida para todo el ser humano, sin excepción y sin acepción. La parte que nos toca a nosotros, que es predicar el Evangelio y ayudar a los demás, no se tiene que ver como algo excluyente, no se tiene que ver como una competición. Ambas cosas las tenemos y las debemos de practicar, siguiendo el ejemplo de Jesús, el cual nunca lo planteó como algo excluyente. Nunca planteó una cosa quita la otra. Todo lo contrario. Jesús predicaba la necesidad del arrepentimiento y de nacer de nuevo. Y Jesús sanaba, ayudaba, alimentaba a todos los que fueran a Él. Las dos cosas, sin acepción ni excepción, no son excluyentes y no son contradictorias. Muchos enfermos fueron puestos a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Él? Los sanó. Y después dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Esta palabra compasión en griego, en el original, tiene la raíz de entraña, de intestino. Los intestinos, las entrañas. Significa, tengo compasión, se me están removiendo las entrañas de verlo. Se me remueve de ver a la gente así. Porque llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Lástima profunda, se compadeció de ellos, tuvo misericordia de ellos. Esta vez preguntó a sus discípulos si tienen algo de comer. La otra vez con los 5.000 le dice, id y ved si hay algo de comer por allí, entre la gente. Esta vez le pregunta a ellos, ¿qué tenéis vosotros?
y a partir de 7 panes y unos pececillos, dio gracias, los partió y alimentó a la multitud. Y comieron todos. Y se saciaron y sobró para llenar 7 canastas llenas. En la alimentación de los 5.000 las recogieron en cestas pequeñas. Aquí fueron canastas. Madre de prueba, tampoco vamos a entrar en detalle con esto. En tercer lugar, vamos a ver la actitud de los discípulos. Hace unas semanas vimos también algunas parábolas del reino, no sé si os acordáis, en Mateo 13. 7 parábolas en las cuales Jesús compara el reino de los cielos con algo que formaba parte de la vida cotidiana de los oyentes. Al acabar estas 7 parábolas, se dirige a los discípulos y les dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron: sí, Señor. Aquí nos encontramos que meses atrás Jesús alimenta de manera milagrosa a una gran multitud a partir de 5 panes y 2 peces. Y ahora, 6 o 7 meses después, hay una situación parecida, prácticamente igual, y los discípulos se preguntan. Dice Mateo 15:33, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? La respuesta de Marcos todavía mejor. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Parece realmente increíble hacer esta pregunta. ¿Cómo se lo pueden preguntar esto? Es que se le olvidó. Algunos dicen que preguntaron esto no porque se le olvidara, sino que lo preguntaron porque no creían que Jesús fuera a alimentar a gentiles. No creían que Jesús fuera a alimentar a aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel. Esto no tiene sentido, porque estas personas llevaban 3 días con ellos y Jesús lo estuvo sanando a todos. Está claro que es algo que cuesta entender, que alguien que meses atrás ha visto que Jesús de manera milagrosa ha multiplicado panes y peces y ha alimentado a una gran multitud, que ahora meses después, 6 meses, te olvide. Y que digan: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Los pobres no se enteraron de mucho, como aquella vez que les dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron: sí, Señor. Me imagino a Jesús mirándolo y esperando que alguien dijera: bueno, esto ya lo hiciste hace 6 meses, lo puedes volver a hacer. Cuando alguien preguntó: ¿de dónde podrá alguien hacer esto? Que alguien dijera: Jesús, tú puedes, tú lo has hecho. Me imagino ese momento de silencio, esperando a ver si a alguno se le ocurre. Pero no se le ocurrió a ninguno. Y es Jesús quien tiene que preguntarles a ellos: ¿cuánta comida tenéis? La otra vez, como he dicho, fue preguntar a la multitud, que ellos fueran a preguntar a la multitud cuánta comida había, y esta vez Jesús pregunta a ellos: ¿cuánto tenéis vosotros? ¿Cuántos panes tenéis? Les pregunta Jesús. Ellos dicen que 7 panes y algunos pececillos. No es de extrañar que Jesús, al calmar la tempestad, les dijera: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No es de extrañar cuando Pedro estuvo andando sobre las aguas, pero cuando vino el viento tuvo miedo, dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. Y empezó a gritar: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él
y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es de extrañar cuando en otra ocasión, muy después de aquí, en el capítulo 16, versículo 5 en adelante, se les olvida traer pan a los discípulos. Y Jesús les dice que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron: nos está regañando por habernos dejado el pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis? ¿No os acordáis? Tampoco nos puede sorprender cuando llegó a Jesús un hombre que se puso de rodillas delante de él pidiendo misericordia, pues tenía un hijo lunático que padecía muchísimo, que se tiraba al fuego o se tiraba al mar para ahogarse. Lo habían traído los discípulos, pero estos no lo pudieron sanar. Jesús lo sanó y luego los discípulos le preguntan aparte: ¿por qué no pudimos nosotros? ¿Y tú sí? ¿Por qué no hemos podido nosotros echar a ese demonio? ¿Y tú sí? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Poca fe, les dijo en 4 ocasiones. Personas con sus dudas, personas que no lo entendieron todo, personas que, a pesar de responder a Jesús que sí, lo habían entendido, no lo habían entendido todo. Hermanos, una serie de conclusiones, de aplicaciones para nuestras vidas. Dios cuida de sus hijos. No importa el lugar, no importa las personas, si son judías o son griegas, Dios ayuda. No importa que estés triste o estés alegre, Dios no cambia. No importa que vengan dificultades, que vengan tribulaciones y te hagan tambalear. Dios tiene el control de todas las cosas y Él no hace acepción de personas. Jesús alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, en total unas 20.000 personas, que bordearon el mar de Galilea y llegaron desde Capernaum hasta aquella orilla, antes que Jesús, y estaban esperando la llegada. Jesús alimentó a estos 4.000 que hemos visto hoy, sin contar mujeres y niños, unos 16.000 personas en total, que llevaban 3 días siguiéndolo, llevaban 3 días con Él, que no se fueron por la noche, que estuvieron al día siguiente, ese día, esa tarde, esa noche, y otra vez el día siguiente. Y estuvieron sentados en la tierra, y allí la hierba no estaba verde, como la otra vez. Era tierra árida, era verano. Todo estaba seco y hacía mucho calor. Otro lugar diferente, otras personas diferentes, otra época del año diferente. No eran judíos, la gran mayoría, sino gentiles, paganos, de la región de Decápolis. Incluso adoraban a otros dioses. Jesús sabía el esfuerzo de cada uno de ellos. De hecho, dice el Evangelio de Marcos, algunos de ellos han venido de lejos.
Vemos a Jesús curando a los enfermos, los ponían a los pies, a los cojos, mancos, ciegos y sordos. Y Él curó a todos. 3 días con ellos. Jesús se preocupa por el sufrimiento corporal, por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento de la gente. Vemos a Jesús que se preocupaba por el cansancio de la gente. No les dice de darles un tentempié para el camino. No les dice preparar unos bocadillos para el camino. No. Les dice que se sienten, que se recuesten, porque vais a comer hasta hartar. Jesús se preocupa por los cansados. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos a Jesús alimentando a la gente hambrienta. Les pide a los discípulos que le den de lo que tienen. Jesús se sigue preocupando por los hambrientos de hoy día. Es curioso que Jesús hizo el milagro de la multiplicación, pero Jesús no repartió la comida. La comida la repartieron los discípulos. Jesús hace el milagro y le da a los discípulos. Y los discípulos son los que reparten a la multitud. El Señor Jesús nos ha enviado a nosotros a predicar el Evangelio. El Señor Jesús nos ha dado la palabra a nosotros y tenemos que predicar la palabra nosotros. Y también tenemos que ayudar a los necesitados en la medida de lo posible. Él preguntó a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Es decir, ¿qué tenéis vosotros? Hermano, ¿qué tienes tú que ofrecer? Tenemos el milagro hecho. El milagro lo hizo Jesús. El milagro lo hizo Jesús en su momento, en la cruz del Calvario. Y somos nosotros los que tenemos que llevar el reino a todos los lugares. Vemos la gran compasión de Jesús ante la enfermedad, ante el dolor, ante el abandono, ante el rechazo, ante aquellos que pasaban hambre, ante aquellos que estaban marginados, y ante el pecado, cómo no. Vemos que literalmente se le conmovió las entrañas. Tengo compasión, se me revuelven los intestinos. Hoy día hay muchísima gente sufriendo por diferentes circunstancias. No hay más que ver las noticias ahora a las 3 de la tarde. No hay más que hablar con la gente de nuestro alrededor y veremos cómo hay gente que está sufriendo. Hermanos, es muy fácil amar a nuestros seres queridos, es muy fácil amar a nuestra familia, es muy fácil amar a nuestros hermanos de la fe. Pero la distinción de Jesús es que tenía compasión por todo. Sin importar si los conocía o no. Sin importar si eran de Israel o eran de Decápolis. Sin importar si adoraban a Dios o adoraban a otros dioses. Él ayuda a todos. Como cristianos, somos llamados a ser compasivos también con los demás. Se nos tiene también que remover las entrañas ante el sufrimiento, ante el dolor, ante las desigualdades, ante las injusticias que hay en este mundo. Ser compasivo con los demás es una prueba de que realmente amamos a Dios. Hemos visto también que los discípulos se hacen una pregunta que parece absurda. Jesús les llama hombres de poca fe en más de una ocasión. Claro, desde nuestra posición de comodidad, de años de experiencia, de tener las escrituras completas, es fácil meternos con ellos y decirles cómo se le ocurre preguntar eso. ¿De dónde podrá alguien alimentar a la gente? Pero mi pregunta es directa para ti, hoy, aquí y ahora.
y no le voy a dar muchas vueltas. Hermano, ¿cuál es tu situación espiritual hoy día? No me hables de hace 20 años. No me hables de lo que has sido o lo que has hecho. La pregunta es aquí y ahora. ¿Cuál es tu situación espiritual hoy día? ¿Estás implicado con las cosas de Dios? ¿Estás involucrado con Dios? ¿Para ti las cosas de Dios es lo primero en tu vida? ¿Hay dudas? ¿Hay poca fe? ¿Hay cosas que no entiendes? Fácil meterse con estas personas, pero luego, cuando Jesús ascendió a los cielos y recibieron el Espíritu Santo, no hubo que les parara, no hubo que los callara. Y si los azotaban, salían gozosos. Y de los 12 discípulos, uno digamos que fue traidor, Judas, el otro murió anciano en la isla de Patmos, pero los otros 10 murieron de forma muy violenta, dieron su vida por causa del Evangelio. Estos que nos podemos burlar de ellos, ¿de dónde podrá alguien? Pusieron su vida por el Evangelio. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo nosotros eso? Todavía los cristianos maduros, todavía aún los que llevamos muchos años en el Evangelio, ya, y algunos de vosotros lleváis más años que yo, bastante más años que yo en el Evangelio, y aún habiendo experimentado el poder de Dios en nuestras vidas y haber visto el poder de Dios en nuestra familia y en nuestra iglesia, algunas veces olvidamos y actuamos con incredulidad. Todavía los cristianos más maduros, más experimentados, olvidamos. Así que nos sorprendamos tanto de los discípulos que también fallamos nosotros y se nos olvidan muchas cosas que Dios ya ha dicho en su palabra y la hemos leído y releído cientos de veces. Y aún así nos sigo preguntando de dónde, o quién podrá, o por qué. Hermanos, por eso tenemos que tener muchísima humildad. Tenemos que pedirle a Dios mucho en oración, que nos ayude, que nos bendiga, que nos aumente la fe en nuestro caminar diario. Esta vida que estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y así podemos seguir indefinidamente. Una vida en la que tenemos que aprender y tenemos que crecer. Y tenemos que seguir dependiendo de Dios, seguir dependiendo de su ayuda y de su bendición. Para terminar, en estos domingos que estamos viendo pasajes de las Escrituras que están alrededor del mar de Galilea, y si Dios quiere seguiremos viendo algunos más en los próximos domingos. Jesús, al terminar su ministerio en Galilea, alimentó a los 5.000. Tomó el pan y dio gracias y lo repartió. Jesús, al terminar su ministerio en la zona de los gentiles, en Decápolis, alimentó a los 4.000. Tomó el pan, dio gracias y lo repartió. Hoy y todos los domingos recordamos que Jesús, al terminar su ministerio en la tierra, al terminar su ministerio en Jerusalén, tuvo una última cena con sus discípulos en aquel aposento alto. ¿Qué hizo con el pan? Tomó el pan, dio gracias y lo partió. Cada semana, hermanos, tenemos la oportunidad, cada semana tenemos el privilegio, tenemos la necesidad de venir a alimentarnos con la palabra de Dios, y tenemos la necesidad de tomar el pan y el vino que nos recuerda aquel cuerpo crucificado, roto, apaleado en la cruz del Calvario, y aquella sangre que nos recuerda que la derramó hasta la última gota por ti y por mí. Y seguimos recordando, hermanos, que Dios sigue ofreciendo salvación hoy día. Y solo hay una manera de salvarse. Y es que uno se arrepienta de sus pecados y confiese que Jesucristo
es el Señor y el Salvador de su vida, para gloria de Dios Padre. Hermanos, recordamos que hoy sigue siendo día aceptable de salvación, que mañana puede ser tarde. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por este día y agradecemos, Señor, el poder estar aquí reunidos, los hermanos, Señor, para pasar un rato juntos, en paz y en armonía, recordando, Señor, como iglesia, recordando como cuerpo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, y recordamos a aquel Jesús que estuvo hace 2000 años andando por aquellos lugares siempre cercanos del mar de Galilea, y que estuvo ayudando a la gente, que estuvo sanando a los enfermos, que estuvo alimentando a los hambrientos, dando consuelo a los marginados, dando esperanza a los cautivos, Señor, y también, como nos dando salvación a las personas. Señor, gracias porque somos tus hijos, somos tu pueblo. Gracias, Señor, porque la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado del pecado, y gracias a esa obra expiatoria tenemos nosotros la salvación asegurada y garantizada. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. Señor, gracias por el ejemplo del Señor Jesucristo, ese ejemplo de humildad, de mansedumbre, de compasión de la gente. Y queremos, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos des fuerza, nos des ánimo, nos aumentes la fe para seguir el ejemplo de Cristo, seguir las pisadas del Maestro. Señor, pedimos perdón que muchas veces no hacemos las cosas bien, Señor, y queremos que nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo. Y en esta vida, que es una vida de crecimiento, Señor, que podamos seguir creciendo, que no nos quedemos estancados o incluso que retrocedamos, sino que sigamos creciendo cada día más y más a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos acordamos, Señor, de los hermanos que no están aquí con nosotros hoy. Señor, agradecemos que están mejor, los que están confinados en casa con el virus, están mejorando, y queremos, Señor, seguir pidiendo tu bendición y tu protección para ellos, para nosotros y también para el resto de personas, de enfermos que no han podido venir aquí hoy. Señor, queremos que nos ayudes, que nos bendigas en la semana que comienza, mañana, con nuestros quehaceres diarios, los trabajos, institutos, universidades, los sitios donde vayamos, donde estemos. Señor, que podamos darte la gloria en todo lo que hagamos y podamos llevar tu nombre a todos los sitios, con nuestras palabras, con nuestras vidas, con nuestros hechos. Señor, queremos que dejar a un lado lo que hayamos podido ser, lo que hayamos podido hacer, y queremos centrarnos en el ahora. Y queremos, Señor, ser personas en iglesia involucrada. Ser personas, Señor, que tengan el centro a Cristo. Que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestras vidas. Queremos, Señor, sobre todas las cosas, darte la gloria y la honra que tú se lo mereces. En el precioso nombre de Jesús. Amén.